Y son muchos los temas para hablar en esta jornada, lo decíamos más temprano, ¿no? La situación en términos económicos es realmente, desde todo punto de vista, muy precaria, hay que decirlo. Y las decisiones no son tan fáciles si uno está en una función ejecutiva. Pero bueno, por supuesto, para hacer un análisis de esto, estamos con el legislador porteño, Gabriel Solano. Solano, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, hay algunos números que llaman mucho la atención. Por ejemplo, hoy el Fondo Monetario dice que la Argentina en principio tiene proyectada una caída de su Producto Bruto de casi el 10%, que es una caída realmente bestial, hay que marcarlo. Digo, ¿qué piensa de esto? Bueno, la hemos visto, pero ayer vi otra estadística que complementa esto, que dice lo siguiente, que en el primer trimestre del año la caída fue del 5,4%. Claro, esos son los números del INDEC. Pero que es lo que ya pasó, lo otro es un pronóstico, esto ya ocurrió. ¿Y por qué me importa rescatarlo a mí? Porque ese primer trimestre prácticamente no había un problema de pandemia, solamente fue en los últimos días de marzo. Es decir, que ya la crisis es precedente, porque una caída en el primer trimestre del año del 5,4% era una proporción enorme. No hay tantos países en el mundo que caen 5,4% en un trimestre, comparado con el 2019, que ya caía en relación al 2018. Bueno, igual los 2 primeros meses del año, creo que si no me equivoco, porque hoy miraba los números, la caída es del 2%, o sea, esos 10 días tuvieron una injerencia muy fuerte. Tuve una injerencia, pero veníamos de una situación ya de crisis, a eso quiero ir. Es decir, lo que hizo la pandemia, lo que hizo ahora la cuarentena, es si uno quiere acelerar, exacerbar una crisis precedente. Y en el mundo pasa algo parecido, porque cuando uno escucha estadísticas que son todas ciertas, que dicen que países que no hicieron cuarentena tienen caídas económicas de proporciones similares a los países que sí la hicieron, lo que está marcando es que la crisis sanitaria, indudable que tenemos, está combinada con una crisis que nosotros llamamos una crisis capitalista, endeudamientos fenomenales, pobreza muy alta, salarios muy bajos que deprimen el consumo. Son situaciones que teníamos en Argentina y que existen en el mundo y que lo que ha hecho lo aceleró. Entonces las salidas que tenemos que pensar durante la cuarentena y post-cuarentena tiene que ver con enfrentar todos los problemas, no solamente lo que se generan ahora, ¿no? También la deuda, también la fuga de capitales, la pobreza extrema de los trabajadores. Ahora, Solano, hoy hablábamos con comerciantes sobre las medidas que se implementaron para, bueno, el que tiene un pequeño comercio, una pyme y demás, pero hablando, por ejemplo, del que trabaja en una situación irregular o del pequeño autónomo, está el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo. Se quiere hablar ahora de un ingreso universal, transformarlo y que sea estable en el tiempo y no solamente en 2 oportunidades como ocurre hasta ahora. ¿A usted qué le parece eso? A ver, nosotros hemos presentado un proyecto para un seguro del desocupado. Argentina virtualmente no tiene un seguro del desocupado. Hasta que empezó la pandemia nadie hablaba del seguro del desocupado. Existían diferentes planes sociales, pero no el seguro del desocupado. Y es un tema importante y le hemos puesto un monto. El monto de 30.000 pesos, y no es un monto antojadizo. Hoy la canasta básica está en 42.000. Entonces, es una cifra, si uno quiere, hasta ahí pues, se queda corta, de que una familia pueda subsistir. Nos parece a nosotros que 10.000 pesos, que es la IFE, que en algunos casos se cobraron por 2 o 3 meses, es decir, cuando uno lo divide, no fueron 10.000 pesos por mes. Para muchos fueron 5.000 pesos por mes, o 3.000 pesos por mes. Quizás se cobre más, pero hasta el momento fue así. No alcanzó indudablemente para que las familias puedan quedarse en su casa, que era el mensaje oficial que yo comparto, pero había que quedarse en su casa comiendo. Porque como hemos dicho muchas veces, con el hambre no puede haber cuarentena. Y tiene que haber una cuarentena con una asistencia social real. Entonces acá hay que tomar, para esto también, medidas de fondo. Ya teníamos un sistema impositivo completamente injusto en el pasado. Esto es precedente. Y ahora la cuarentena también lo exacerba. Nosotros hemos presentado un proyecto sobre el impuesto a la riqueza en el Congreso Nacional, que no solamente grava lo que son los patrimonios personales, sino también las empresas. Y sin embargo en el Congreso, miren qué cuestión llamativa, el único proyecto, a pesar de que se discutió mucho, que toca este punto es en el Frente de Izquierda. Y son temas que creo que son importantes que se discutan ahora para poder asistir a las personas, como vos decías, necesitan una asistencia inmediata, si no, no pueden cumplir la cuarentena. Ahora, el gobierno ya anunció, de hecho el presidente lo hizo hace algunos días, que trabaja en un proyecto para reformar toda la estructura impositiva de la Argentina. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Hace falta modificar todos los impuestos en la Argentina? Yo creo que sí. Lo que no tengo claro es en qué dirección va lo del gobierno. En nuestro caso, ¿qué haríamos? Quitaríamos impuestos al consumo, en primer lugar el IVA. El IVA. El IVA es un impuesto absolutamente inadmisible, lo paga un desocupado. Quien va a la esquina al supermercado de su barrio, aunque no tenga ningún ingreso, paga el 21%.
Eso hay que eliminarlo. Sí, es regresivo, ¿no? Eliminaríamos impuestos al salario. Tenemos todavía un impuesto al salario disfrazado como impuesto a las ganancias, que tampoco podría ser. Y hay que recargar la carga tributaria sobre realmente las empresas, sobre el capital. La cuestión patrimonial, dice usted. Patrimonial y de las empresas. Porque cuando el gobierno dijo que iba a presentar un impuesto a la riqueza, dijo muy claramente que excluía a las empresas. Y uno sabe muy bien que la gente más adinerada muchas veces oculta su patrimonio personal detrás de los capital accionario. Entonces acá tenemos que, sin embargo no se presentó nada todavía. Lo Es que pasa es que llamativo que muchas nada se veces, haya presentado. bueno, a ver, llevándolo al terreno de la realidad, muchas veces cuando se carga impositivamente a las empresas lo trasladan después al precio final de un producto, es decir, difícilmente eso no pase. Por eso nosotros pensamos que sabemos cómo es Argentina, y pasa en todo el mundo. Pasa en todo el mundo, digamos. Lo que hay que hacer es que, es nuestro planteo, abrir las cuentas de las empresas. Nosotros tenemos que saber cuál es el costo real de los productos y cuál es el beneficio que se está ganando. Porque si no, cualquier medida que discutamos acá es inocua. Si hay un aumento paritario, también te va a recargar los precios. Llevemos el mismo ejemplo a un impuesto de salario, a un aumento de salario. Un sector obrero hace una huelga, consigue un aumento de salario y la empresa lo traslada inmediatamente a los precios. Sería una operación matemática de simplificación. No puede ser. Entonces nosotros también planteamos la necesidad de una apertura de los libros de las empresas. Es decir, hemos presentado un programa sobre el impuesto a la riqueza, hemos presentado un programa sobre la apertura de las cuentas, porque si no, insisto, tenemos una situación enojosa. Personas peleándose entre sí, diciendo, no es que no queremos la cuarentena, pero no la podemos hacer porque lo que vos comentabas. No tienen para comer, no pueden mantener su local. Ahora, todavía el proyecto del oficialismo sobre este posible impuesto a las riquezas no se presentó. ¿Ustedes saben si tendría algún punto en común con el que ustedes presentaron? Y por otro lado, si este ingreso universal, del que ya esbozó algo el ministro de Desarrollo Social, también por ahí tiene algo que ver con este, fondo de desempleo, o no sé cómo se llamaría en ese caso. Bueno, nos gustaría verlo antes de opinar. Lo que te puedo asegurar es lo siguiente. Por lo que escuchamos, al excluir las empresas, la recaudación sería bastante poca. Bastante poca. Melconian dijo son 2,50 mangos. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Si lo dijeron hace 2 meses y pico, ¿por qué se demoran tanto? Yo te puedo asegurar que el gobierno tiene más técnicos económicos que el Frente de Izquierda. Te lo puedo asegurar. Y nosotros lo hicimos en una semana. Entonces creo que no es un problema de técnica legislativa o de capacidad para armar una ley, sino de intereses sociales. Y acá no lo quieren hacer. Yo escuché una declaración que le doy credibilidad, que Guzmán dijo, hasta que no arreglemos lo de la deuda, no me vengas con ningún impuesto a la riqueza, porque muchos que tienen títulos de deuda son también los que se hayan afectados por un tributo. Entonces no quieren mover las olas. Ahora, mientras tanto bueno, pero hay que cerrar, digamos, esa cuestión que tiene que ver con la deuda. Es decir, la Argentina no puede estar en una especie de default permanente y por otro lado se necesitan los recursos para volcarlos a lo que es lo social, más allá del repago de la deuda, que obviamente en algún momento lamentablemente va a haber que hacer. Pero voy a lo siguiente. Hemos tenido momentos muy difíciles y lo tenemos. 60% de los pibes en Argentina son pobres. Sí, la estadística, esto se conoció ayer, 60%. La pregunta es la siguiente. ¿Convenía haberle pagado 5.000 millones de dólares en lo que va del año de deuda? Al tipo de cambio, digamos, hagamos un intermedio, son 500.000 millones de pesos. Sumale lo que se pagó en deuda en pesos. Sumale lo que se pagó en deuda en pesos. Entonces estamos hablando de casi 1 billón de pesos que se acaba de pagar. Las LELIQ, estamos pagando ahora 50.000 millones por mes de intereses de LELIQ. No conviene. Y me acuerdo de la promesa del gobierno, es decir, con esa plata de las LELIQ vamos a aumentar los jubilados. Y sin embargo, a los jubilados se les quitó la movilidad. Entonces yo lo que veo es que se ha puesto acá una determinada intención y, sin embargo, los sectores de trabajadores, la juventud, los jubilados, la niñez, está pasando momentos difíciles.